Bien, vamos a comenzar con la clase 2 de 4, como les había indicado en el primer bloque. En este bloque, digamos, o en esta segunda clase, la idea es desarrollar la parte práctica de losas derechas. Vamos a ver casos de losas macizas y de losas alivianadas o nervuradas. En este primer ejemplo de cálculo, vemos aquí un sistema de dos losas continuas. Tienen aquí los datos geométricos de planta, 3,50 m, sería, digamos, en el sentido de armado, y 4,50 m en el otro sentido. Bueno, por supuesto, tenemos que definir los materiales. Vamos a trabajar con hormigón H25, o sea, tensión característica 25 megapascales, y acero ADN 420, tensión de fluencia 420 megapascales. Las cargas se las vamos a dar por conocidas. Vamos a tomar cargas permanentes Q sub D por 5 kN por metro cuadrado y sobrecargas Q sub L de 5 kN por metro cuadrado. Una sobrecarga correspondiente a un depósito. Aquí están las secciones de hormigón de las vigas perimetrales, 15 de ancho por 40 de alto, las vigas centrales, que vendrían a ser estas que están aquí, de 20 por 50, y todas las columnas de 25 por 25. La metodología del cálculo. Lo primero que hay que hacer es determinar las luces y las condiciones de borde a partir de un determinado diseño estructural. Aquí el diseño estructural está definido, está la dirección de armado, están colocadas las columnas, las vigas y, bueno, las losas con sus direcciones de armado. Acá, si quisiéramos ser, y de hecho así se va a resolver el ejercicio, preciso con las luces de cálculo, y las vamos a tomar, por ejemplo, de eje, a estos 3,50 m, le deberíamos restar la mitad del ancho de viga, es una viga de 15 centímetros de ancho, o sea que vamos a trabajar con luces de cálculo de 3,43 m. En segundo término, deberíamos hacer el estudio de cargas, que aquí lo tenemos hecho, lo cual supone la estimación del peso propio. O sea, determinar el H, que normalmente, como ya lo hemos hablado en el módulo anterior y lo hemos visto en el trabajo práctico del edificio, se hace por deformación. Acá lo vamos a repasar. De cualquier manera, ya estamos tomando un valor determinado de cargas permanentes, pero vamos a repasar ese cálculo de la altura por deformación. Hay que seleccionar el tipo de losa. Son losas derechas de 3,50 m, 3,43 m de luz de cálculo. Parece muy razonable trabajar con losas macizas. Seleccionar los materiales, que ya los hemos indicado: hormigón H25 y acero ADN 420. Y bueno, y luego dimensionar y eventualmente verificar que el H que hemos adoptado es correcto para cumplir con esas tres premisas o criterios que habíamos hablado en el bloque anterior, de lograr cuantías bajas de armadura, de formabilidad, que lo estamos predimensionando de ese modo, y que el corte sea cubierto exclusivamente por la contribución del hormigón, que es algo que, bueno, por ahora va a quedar indicado y luego lo van a ir viendo cuando vean el tema corte un poco más adelante. Repasando el tema de la determinación, el predimensionado de la altura por deformación, esta tabla que está en el reglamento CIRSOC es la tabla 95A del apartado 952. Es una tabla que puede ser usada y está indicada sobre todo cuando las sobrecargas son de al menos de 5 kN por metro cuadrado, que es nuestro caso, así que podemos emplearla.
Si no, existen fórmulas que entiendo que ya las han visto en el trabajo práctico del edificio y si no las vamos a ver juntos cuando veamos estados límites de servicio. Pero bueno, aquí podemos aplicar la tabla. Entonces tenemos una losa o unas losas macizas armadas en una dirección, derechas, unidireccionales. Tenemos un extremo continuo, entonces el factor es 24, H es igual a L sobre 24, L es 3 metros 43, pasados centímetros, 343 dividido 24, 14,3 centímetros. Vamos a considerar un espesor para estas losas de 14 centímetros. No vamos a verificar el peso propio, o sea, vamos a seguir tomando los valores de carga que figuran como datos del problema. Bueno, en cuanto a las cargas, vamos a considerar la envolvente de sobrecargas. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a considerar que, por supuesto, las cargas permanentes siempre están en ambas losas del sistema de dos losas continuas, pero que las sobrecargas pueden estar eh, al mismo tiempo en ambas losas, pero también pueden estar en una losa y en otra no, con lo cual pueden generar una situación de momentos superiores en el tramo donde está la carga. Eso se llama hacer envolventes de sobrecarga. Es un criterio que, bueno, es bastante, no digo personal del calculista, pero sí es algo que uno debe evaluar en función de la obra, del proyecto, del destino, o sea, pensar básicamente si es probable que se produzca esa situación de envolventes de sobrecarga, o sea, la pregunta que uno tiene que hacerse es posible que durante la vida útil de la estructura la sobrecarga puede estar en una losa y en otra no? Si eso es así, corresponde hacer la envolvente de sobrecarga y si no, no tiene sentido hacerlo. En este caso lo vamos a hacer. Claramente, si ponemos la sobrecarga en ambas losas, vamos a tener máximo momento de apoyo y si ponemos la sobrecarga en una sola de las losas, tendremos los máximos y los mínimos momentos de tramo. Ya lo vamos a ver. Bueno, las combinaciones de carga y los factores de mayoración. Vamos a tener un estado 1, donde vamos a superponer permanentes y sobrecargas. 1,2 de las permanentes más 1,6 de las sobrecargas, que resulta una carga de 14 kilonewtons por metro cuadrado, corresponde allí. Y en los casos en que saquemos la sobrecarga para hacer el juego de envolventes, tendremos solamente las permanentes, 1,2 de las permanentes, 6 kilonewtons por metro cuadrado. En definitiva, vamos a tener dos modelos para el estudio de solicitaciones. Un modelo donde tenemos en ambas losas del sistema continuo la totalidad de las cargas permanentes y de las sobrecargas, lo que nos dio 14 kilonewtons por metro cuadrado, y un modelo donde en una de las losas está la carga total, permanente más sobrecargas, 14 kilonewtons por metro cuadrado, y en la otra losa están solamente las cargas permanentes, 6 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, esta situación donde la sobrecarga está en todo el sistema nos dará el momento máximo de apoyo y esta situación donde está desequilibrada la carga nos va a dar el momento máximo de tramo. Lo vamos a estudiar para una de las losas y claramente en la otra losa tendremos una situación idéntica cuando la sobrecarga esté de su lado. O sea, lo que dimensionemos para el tramo de esta losa va a ser lo mismo para el tramo de esta losa. Bueno, el cálculo de solicitaciones es, es muy sencillo, sobre todo la forma en que lo plantea el autor de este ejercicio. Acá, en primer término, calcula el momento de apoyo, lo hace directamente con la fórmula tradicional de dos losas o dos elementos estructurales continuos, Q por L cuadrado sobre 8, eso da 20,6 kilonewton metro sobre metro, acuérdense que estamos trabajando por metro. Se propone una plastificación del 15%,
Esto ustedes lo han visto en teoría de flexión. Uno puede plastificar los momentos de apoyo hasta, digamos, 1000 veces la deformación del acero, en porcentaje, por supuesto, con un límite del 20%, y esto se puede hacer siempre y cuando haya una deformación de al menos del 7,5 por mil. Bueno, en este momento lo que hacemos es proponer una plastificación del 15%, ya vamos a tomar un momento del 0,85 de que habíamos calculado, y luego cuando estudiemos las deformaciones del acero verificaremos que estemos dentro de lo que corresponde, o si tenemos que hacer algún ajuste en el cálculo del momento. Entonces, por ahora proponemos una plastificación del 15% y el momento de apoyo resultante es de 17,5 kN metro sobre metro. Respecto a los esfuerzos de corte, bueno, en primera instancia se calcula el corte como un sistema simplemente apoyado. Esto que ustedes ven aquí, 2401 es Q por L sobre 2. Y luego viene el ajuste por la cupla que provoca el momento, como cualquier sistema continuo. Entonces, 17.5 dividido 3 metros 43, que es el brazo de palanca de ese momento, nos da 5,10 kilonewton por metro, que en este apoyo se resta y en este apoyo se suma. Finalmente, para el sistema continuo tenemos un esfuerzo de corte en el apoyo izquierdo de esta losa de 18,91 kilonewton sobre metro y en el apoyo derecho 29,11 kilonewton sobre metro. Bueno, teniendo los esfuerzos de corte y la carga, claramente podemos determinar la distancia al punto de corte nulo, y si tenemos la distancia al punto de corte nulo podemos calcular el momento máximo de tramo. Esto son sistemas muy sencillos y tradicionales de estabilidad. En este caso, bueno, aquí claramente vamos a tener el momento máximo de apoyo, ¿sí? Y seguramente tendremos el esfuerzo de corte máximo, pero vamos a verificar. Vamos ahora a la situación de carga descompensada o de envolvente de sobrecarga y hacemos el mismo procedimiento. Acá tomamos el momento de apoyo que genera esta losa, Q por L cuadrado sobre 8, 20,59, que es este mismo 20,6. Tomamos el momento de empotramiento que genera esta losa, Q por L cuadrado sobre 8, da 8,82 kilonewton metro sobre metro, y el autor propone tomar un promedio. Fenómeno. No tiene sentido plastificar, claramente, porque ya vemos que vamos a dimensionar el apoyo con este momento de 17,5 kilonewton metro sobre metro. Entonces, ya no tiene sentido reducir este porque vamos a calcular con este. Entonces, seguimos adelante, calculamos los esfuerzos de corte, primero como simplemente apoyado, Q por L sobre 2, luego la descomposición de la cupla, eso se hace en ambas losas, y tenemos los esfuerzos de cortes finales. Con los esfuerzos de corte finales y las cargas, obtenemos las distancias a los puntos de corte nulo y claramente podemos calcular los momentos máximos de carga. Fíjense que el momento máximo de tramo de esta losa es mayor que aquí. Si bien tenían la misma carga, al haberse descompensado por el retiro de la sobrecarga en la losa que aquí está a la derecha, aumentó el momento de máximo de tramo, que es lo que estábamos buscando. En definitiva, tenemos los valores máximos de momento flector de apoyo, de momento flector de tramo y de esfuerzo de corte para el dimensionado de la verificación de este sistema de losas continuas. Bueno, pasamos al dimensionamiento por resistencia a flexión. Aquí el autor hace lo que yo les pasé al principio, porque me parecía oportuno hacerlo en el arranque del ejercicio. Bueno, verifica la altura por deformación, adopta 14 centímetros, que ya lo habíamos visto,
Define un recubrimiento de 20 milímetros, aquí está propuesto, pero claramente ya hemos visto, esto depende del tipo de elemento estructural, ya sabemos que es una losa, y depende fundamentalmente de la clase de exposición. Claramente aquí el autor está trabajando con una clase de exposición entre A1 y A2. Bueno, si tenemos la altura y tenemos el recubrimiento, podemos calcular la altura de trabajo, la altura útil, el brazo, sí, la altura de trabajo, la altura D. Con la altura D igual a H, la altura total, menos el recubrimiento, ahí hemos llegado hasta el filo del hierro, menos medio diámetro de hierro. Claro que todavía no sabemos qué hierro vamos a usar. Normalmente en losas para esta parte o esta instancia se estiman hierros de 10 milímetros, 1 centímetro. Entonces le descontamos medio centímetro para llegar al eje de la armadura. En definitiva, la altura D va a ser la altura total H menos el recubrimiento menos medio diámetro, 14 menos 2 menos 0,5. Nuestra altura de cálculo va a ser 11,5 centímetros. Aquí está un repaso del recubrimiento, esto ya lo habíamos visto en el bloque 1, para clases de exposición A1 y A2, que suponemos que es lo que corresponde en este ejercicio, para losas no expuestas al aire libre ni en contacto con el suelo, para barras menores a 32 milímetros, que suponemos que va a ser así, el recubrimiento es de 20 milímetros, como mínimo, y es lo que hemos adoptado. Bueno, comenzamos dimensionando el tramo, sección de tramo. Acuérdense que el momento máximo de tramo que tenemos es de 13,89 kilonewton sobre metro, que fue el máximo momento que determinamos en el juego de envolvente, de sobrecarga. Entonces el momento nominal va a ser el momento último dividido el factor phi, que es 0,9. Vamos a verificar luego si corresponde 0,9. Acuérdense que tenemos que tener una deformación de al menos el 5 por 1000 para que eso sea correcto. Y esto nos da un momento nominal de cálculo de 15,43 kilonewton sobre metro, que son 0,0154 meganewton siempre sobre metro, porque estamos trabajando con losas, estamos dimensionando por metro y esos metros se van a replicar en el resto de la losa, en toda la longitud de la losa. Bien, estamos en condiciones de calcular K sub D, que va a ser igual a la altura D, que ya hemos calculado en 0,115, o sea, 11,5 centímetros, dividido la raíz cuadrada del momento nominal, 0,0154 meganewton sobre metro, dividido el ancho B. Y recuerden que losas vamos a dimensionar con un ancho B de 1 metro. Eso nos da un KD de 0,927. Esto después lo ven ustedes y lo verifican en las tablas. El autor ha adoptado un K sub B de 24,557, lo que da una armadura de K sub B por momento nominal dividido de 3,29 centímetros cuadrados por metro. Aquí el autor propone cubrir esa armadura con un phi del 10 cada 22. Si hacemos un número, fíjense, eso estamos poniendo por metro. 100 centímetros dividido 22 centímetros, que es la separación que él propone, quiere decir que vamos a tener 4,55 hierros del 10 por metro, multiplicado por la sección de un hierro del 10, que es 0,785 centímetros cuadrados, nos da 3,57 centímetros cuadrados por cada metro, con lo cual estamos cubriendo debidamente la armadura necesaria. Bueno, aquí está la tabla para obtener a partir de K sub D, K sub B y las deformaciones. Estamos dentro de este rango y ahí a partir de una interpolación se puede determinar el K sub B, que es el que hemos adoptado, y tenemos los datos de la deformación del hormigón y del acero. Por supuesto, los factores
para determinar la posición del eje neutro y el brazo de palanca. Ya tenemos dimensionado el tramo, pasamos a la sección de apoyo. El momento de apoyo, ya lo habíamos visto, se daba para la situación de toda la carga colocada, o sea, permanentes más sobrecargas en ambas losas. Habíamos plastificado un 15% y teníamos un momento de 17,5 kN sobre metro. El autor propone reducir un poco más este momento, llevarlo al filo del apoyo, porque este es un momento que está en el eje, y como el apoyo tiene 20 centímetros de ancho, y como es un apoyo monolítico, se permite reducirlo un poquito al borde del apoyo, y es lo que hace aquí. El momento en el filo va a ser el momento en el eje, menos el esfuerzo de corte, que está en el eje, 29,11 kN sobre metro, por 0,10, que es la mitad del ancho de apoyo, más la carga distribuida, 14 kN sobre metro cuadrado, por otra vez esa distancia desde el eje al filo, o sea, 0,10 al cuadrado sobre 2. Una sumatoria de momentos al filo de ese apoyo que tiene 20 centímetros de ancho en total. Conclusión llega a que el momento de apoyo final es de 14,66 kN por metro. Bueno, todo esto ha ayudado porque en definitiva, fíjense que arrancamos con un momento de 20,6 kN metro sobre metro y terminamos proponiendo un valor de 14,66 para el dimensionado. Hemos logrado una interesante reducción. Bueno, calculamos el momento nominal dividiendo el momento último por el factor phi, que seguimos proponiendo 0,9. Eso nos da 16,29 kN sobre metro y 0,0163 MN sobre metro. Calculamos K sub D, de la forma en que ustedes ya saben, y con la tabla de flexión obtenemos el K sub E, el K sub Z, el K sub C y la deformación del acero. Con el K sub E procedemos a dimensionar la armadura, que nos da 3,49 centímetros cuadrados por metro, que el autor propone tomar directamente con las armaduras del tramo. O sea, recuerden que en el tramo se había colocado un phi del 10 cada 22. Esa armadura que está abajo en el tramo, el autor propone llevarla a derechas, a la mitad de ellas, al 50%, y a la otra mitad doblarla en cercanías del apoyo para usarlas en la tracción que está arriba en dicho apoyo. Con lo cual, de cada lado va a tener un phi del 10 cada 44. ¿Sí? Con lo cual, sumando lo que viene de los A1 y lo que viene de los A2, en definitiva también en el apoyo tendremos un phi del 10 cada 22, que ya vimos que un phi del 10 cada 22 cubre 3,57 centímetros cuadrados por metro, superior a lo necesario. Ya vamos a ver otras alternativas para resolver este apoyo. Bueno, verifica a partir de la deformación del acero. La deformación del acero es del 36 por 1000, es mayor que el 15 por 1000. Acuérdense que nosotros tomamos una plastificación de apoyo del 15%. La plastificación de apoyo es 1000 veces la deformación en porcentaje. O sea, nosotros hemos adoptado 15 por 1000. 1000 por el 15 por 1000 nos da el 15% de plastificación. Como la deformación real es mayor, estamos en buenas condiciones. Es más, pudimos haber no llegado a 36% porque el límite es 20, pudimos haber plastificado hasta 20%. Pero bueno, hemos quedado por debajo y eso es correcto. También verificamos que al ser la deformación mayor al 5 por 1000, es correcto el phi igual a 0,9 que hemos adoptado en el cálculo. Corresponde verificar, ya hemos adoptado diámetros de hierro, hemos adoptado separaciones, pero sabemos bien por lo que vimos en el bloque 1 que hay prescripciones reglamentarias.
que tenemos que controlar. Entonces, verifiquemos en primer término, estamos trabajando en la dirección principal, ¿no es cierto?, en el sentido de armado, la separación máxima por flexión. Acuérdense, es el apartado 765 del CIRSO 201, donde indica que la separación máxima tiene que ser menor o igual a 2,5 veces el espesor de la losa, 25 veces el diámetro de la barra o 300 milímetros. Nosotros tenemos una losa de 14 centímetros, 2,5 por 14 ya es muy superior a 300 milímetros, y tenemos 25 diámetros de la barra que hemos adoptado de 1 centímetro y el 10, hierro del 10. Esta, la segunda, es la condición más prescriptiva, 25 centímetros. Nuestra separación máxima por este apartado normativo es de 25 centímetros. Como hemos adoptado 22, hasta aquí estamos en buenas condiciones. Verificamos la cuantía mínima por retracción y temperatura, que para acero de 420 megapascal la cuantía mínima es del 1,8 por mil, o sea 0,0018 por la sección de hormigón. Nuestra sección es 100 centímetros porque estamos trabajando por metro, por 14 centímetros que es la altura total de nuestra losa, y eso nos da 2,52 centímetros cuadrados por metro, menor a lo que hemos colocado. Recuerden que hemos colocado un Figuel 10 cada 22, que es 3,57 centímetros cuadrados por metro. No tiene sentido verificar la separación máxima en esta dirección por retracción y temperatura, porque estos valores son más prescriptivos. Y finalmente, nos queda para esta dirección principal verificar las separaciones máximas para control de fisuración por flexotracción. Son estas dos fórmulas que están aquí. Vamos a asumir que la tensión de servicio es 280 megapascales, con lo cual estas relaciones se hacen 1 y las separaciones máximas son o quedan con estas dos fórmulas que están aquí. 380 menos 2,5 veces el recubrimiento, que hemos adoptado 20 milímetros, nos da 330 milímetros o directamente 300 milímetros. Nosotros hemos usado una separación de 22 centímetros, 220 milímetros, con lo cual estamos nuevamente en buenas condiciones. Quiere decir que desde el punto de vista de la dirección principal, ¿sí?, el sentido de armado, ya tenemos terminado el trabajo, hemos adoptado, o sea, calculado la armadura necesaria, adoptado los hierros y sus separaciones y verificadas todas las prescripciones normativas. Nos queda finalmente calcular la armadura de repartición, o sea, la armadura secundaria, transversal a la principal, que claramente la vamos a poner arriba para no quitarle brazo de palanca a la principal. Y esa armadura secundaria va a ser el 20% de la armadura principal, tal como lo hemos discutido, conversado en el bloque 1. Entonces, en el apoyo va a ser el 20% de la armadura necesaria, que era 3,49 centímetros cuadrados por metro, lo que da 0,7 centímetros cuadrados por metro, y en el tramo 0,20 de 3,29 centímetros cuadrados por metro, lo que da 0,66 centímetros cuadrados por metro. No debemos olvidar que en la dirección secundaria, o sea, en la armadura de repartición, tenemos que considerar respetar las restricciones por refracción y temperatura. Entonces, por un lado, considerar la cuantía mínima, que ya hemos visto, para acero de 420 megapascales de tensión de fluencia, el 1,8 por mil, que da 2,52 centímetros cuadrados por metro. Muy superior a lo necesario, pero tenemos que adoptarlo. Al mismo tiempo, tenemos que respetar las separaciones máximas, 3 veces el espesor H o 300 milímetros. El autor del ejercicio propone adoptar un hierro del 8 cada 20. Un hierro del 8 cada 20 es así. Si está cada 20, quiere decir que me entran 5 hierros del 8 por metro. Estamos trabajando por metro. La sección de hierro del 8 es 0,5 centímetros cuadrados. 5 hierros por 0,5 me da 2,5 centímetros cuadrados por metro. Es lo que estoy necesitando. Y
20 centímetros es una separación que verifica las prescripciones normativas. Con lo cual, la armadura transversal o secundaria de estas losas se adopta en un FI del 8, un hierro del 8 milímetros, de 8 milímetros cada 20 centímetros. Esto se los dejo, no puedo entrar a desarrollar la parte de corte porque todavía no han visto corte, pero bueno, les adelanto, tenemos el esfuerzo de corte máximo, que habíamos calculado, 29,11 kilonewton sobre metro, se calcula el corte nominal, dividiendo el corte mayorado por el factor phi, que en corte es 0,75 y se obtiene un valor. Y luego se verifica que la contribución del hormigón al corte, exclusivamente la del hormigón, que responde a esta fórmula que ya van a ver cuando desarrollemos la teoría y la práctica de corte, se verifica que esa contribución del hormigón al corte sea mayor que el valor nominal. Es decir, que no sea necesario utilizar hierro para tomar corte, que era un poco uno de los criterios para la determinación del espesor de la losa. Quiere decir que esto verifica, ya lo van a ver bien ustedes, lo van a poder repasar después que vean corte, el H que hemos adoptado es correcto. Acá hay un detalle de armado, esto es un corte transversal, una sección transversal, aquí tienen la L1, y aquí estaría la L2, acá están los 3 metros 50, si tomo al eje serían 3 metros 43, que es lo que hemos usado, y fíjense en la dirección principal de armado, tenemos lo que indica acá, un FI del 10 cada 22. Ese FI del 10 cada 22, cuando llega, se aproxima al apoyo, el autor propone levantar la mitad, con lo cual arriba tenemos un FI del 10 cada 44 y abajo tenemos un FI del 10 cada 44. Lo mismo ocurre aquí, acercándose al apoyo, levanta la mitad, dobla la vida, levanta la mitad, un FI del 10 cada 44 arriba, un FI del 10 cada 44 nos queda abajo. Del otro lado, en la losa L2 pasaría lo mismo, o sea que aquí estaríamos viendo un FI del 10 cada 44 proveniente de la losa L2, esa mitad de la armadura que hemos doblado en la losa L2. Con lo cual, en el apoyo nos estaría quedando un FI del 10 cada 44 de la L2, más un FI del 10 cada 44 de la L1, un FI del 10 cada 22, que es lo que necesitamos y es lo que propusimos para el armado. La armadura de repartición, que se ven puntitos, porque están cortadas, que están arriba de la principal, si la ponemos abajo le estamos quitando brazo de palanca a la principal, y es de un FI del 8 cada 20, tanto en el tramo como en el apoyo. Si esto lo vemos en planta, tenemos el sistema de losas, tenemos en el tramo un FI del 10 cada 44 centímetros recto y un FI del 10 cada 44 centímetros doblado. Viene, dobla y pasa al apoyo. Lo mismo pasa con la L2, con lo cual un FI del 10 cada 44 doblado de L2 más un FI del 10 cada 44 doblado de L1, tenemos un FI del 10 cada 22, tanto en el apoyo como en los tramos de estas losas. Y tenemos la armadura de repartición, FI del 8 cada 20 y un FI del 8 cada 20. Esto también se pudo haber hecho sin... O sea, a ver, hay disparidad de criterios o distintos criterios entre los profesionales. Hay profesionales que inclusive se podría decir que las normas de alguna manera lo recomiendan, doblar una porción o una parte de las armaduras en losas, al menos un tercio o el 50% como aquí. Bueno, personalmente pienso que no es digamos, necesario doblar armaduras. Creo que tranquilamente uno puede directamente colocar todas las armaduras en forma recta, llegar debidamente a los apoyos, verificar longitudes de anclaje, que ustedes ya han visto algo, y colocar en el apoyo central armadura adicional. O sea, personalmente, una alternativa que me parece
conveniente, es decir, bueno, colocábamos en el tramo un Fidel 10 cada 22, todo recto, en el otro tramo lo mismo, y en el apoyo, en la parte superior, colocábamos nuevamente un Fidel 10 cada 22 para tomar los momentos de apoyo. Son distintas alternativas, hay profesionales, autores que prefieren doblar armaduras, otros que no lo consideran necesario, que es como en mi caso. Digamos, las barras dobladas se usan, bueno, para unas situaciones como esta, o sea, tomar un momento negativo, se puede tomar con adicionales. Se usan para que esa barra, la parte doblada de la barra, tome algo de esfuerzo de corte, pero nosotros estamos verificando de que el hormigón o sea, la contribución del hormigón sea suficiente para tomar el corte. O sea que de última uno puede imaginar que las barras dobladas podrían servir para cubrir alguna microfisuración, sobre todo, por ejemplo, en este apoyo. Vieron que el autor dobla también en los apoyos simplemente apoyados, ¿sí? Bueno, imaginando a lo mejor cubrir si bien se está modelando como articulado, siempre hay algún grado de empotramiento plástico que puede generar una fisura. Personalmente creo que eso no es un inconveniente, creo que no hay problema en que se fisure si se tiene que fisurar y que no hay inconveniente en que todas las barras sean rectas y donde existan momentos reales de diseño, como es el apoyo continuo, y existan tracciones superiores bien definidas, colocar eventualmente armadura superior. Son distintas alternativas, ustedes podrán ir de a poco fijando sus propios criterios. Bien, siguiendo con las losas derechas, las losas que trabajan en una dirección, pero ahora saliendo un poco de las macizas, que son las más tradicionales, vamos a ver las losas nervuradas y alivianadas, siempre en una dirección, que son estas gráficas que ustedes están viendo aquí. Esto que hemos visto aquí, ya les dije que las losas de viguetas, en definitiva, son losas nervuradas o alivianadas con los nervios prefabricados. Hay prescripciones o limitaciones dimensionales reglamentarias, están en el CIRSOC 201, en el apartado 811, y son estas que ustedes ven aquí. Por ejemplo, bueno, tenemos una altura total, tenemos una altura de nervio, que es la altura menos la capa de compresión. Esa altura de nervio tiene que ser menor o igual a 3,5 veces el B mínimo. El B mínimo es el ancho del nervio, la parte inferior, que tiene que ser como mínimo de 10 centímetros. La separación interna, la luz interna entre nervios, tiene que ser menor o igual a 80 centímetros. Y esta luz entre ejes de nervios se denomina efectivamente luz entre ejes de nervios. Si no se cumplen estas prescripciones dimensionales o estas limitaciones dimensionales, el sistema debería ser calculado como losas y vigas, o sea, pequeñas losas apoyadas en estos nervios que pasarían a ser vigas, y no como una losa nervurada. También hay prescripciones respecto al espesor de la capa de compresión. En el caso en que digamos, los elementos de relleno queden permanentes, ¿sí? Que sería más el concepto de una losa alivianada, se puede usar 40 milímetros para arriba, o sea, mayor el espesor de la capa de compresión, 4 centímetros o más. Y también hay que verificar que sea mayor o igual a 1/12 de la distancia libre entre nervios. Si vamos a retirar los encofrados o los elementos que alivianan, o sea, sería una solución nervurada, el espesor tiene que ser mayor o igual a 50 milímetros y también verificar mayor o igual a 1/12 de la distancia libre entre nervios. El dimensionado de una losa nervurada
o en el dimensionado de una losa nervurada se deben aplicar los mismos conceptos de resistencia a flexión, resistencia al corte y de deformación vistos en puntos anteriores. ¿Sí? Básicamente vamos a hacer lo mismo. Una cosa que hay que verificar, lógicamente, y que ustedes pueden de a poco ir imaginándose, es la ubicación del eje neutro. O sea, si el eje neutro se ubica dentro de la capa de compresión, no hay ningún inconveniente, y esto se puede calcular como una losa en forma tradicional, calculando un ancho B igual a 1 metro. Acuérdense que el ancho B es el ancho de la zona de hormigón comprimido. Si el eje neutro está dentro de la zona maciza, de la capa de compresión, tenemos hormigón corrido y continuo, lo podemos calcular de la misma forma que hemos venido calculando en losas. Si eso no es así, si el eje neutro está por debajo de la capa de compresión, volvemos a la necesidad de calcular esto como losas y estos nervios como vigas placas. ¿Sí? Si se cumplen todas las condiciones, que de hecho las tenemos que hacer cumplir porque lo que estamos tratando de hacer es dimensionar una losa alivianada o una losa nervurada, no un sistema de losas y vigas, vamos a calcular la losa del mismo modo que hemos calculado una losa maciza y vamos a obtener la armadura necesaria en centímetros cuadrados por metro, de la misma forma que lo hemos hecho para las losas macizas. Claro que ahora no podemos poner los hierros cada 20 centímetros, cada 15 centímetros, como hemos hecho en el práctico anterior, porque hay lugares donde no hay hormigón, no podemos dejar en el aire. Lo que vamos a hacer es, como dijimos en el bloque 1, concentrar las armaduras en los nervios. Entonces vamos a tener hierros en los nervios y el hormigón de los nervios cumplirá la función de proteger dichas armaduras. ¿Cómo se concentra la armadura necesaria en los nervios? Bueno, sencillamente multiplicando la armadura necesaria por metro por la luz entre ejes de nervios. Con eso nos va a dar la armadura por nervio. Una particularidad, si bien insisto que es un tema que lo van a ver un poquito más adelante, la contribución del hormigón a la resistencia al corte, se ha verificado experimentalmente, puede ser considerada un 10% mayor que lo que consideramos habitualmente. ¿Sí? Es la capacidad de respuesta que tiene este tipo de solución. Bueno, los requisitos generales de recubrimiento, condiciones de fisuración, cuantías mínimas siguen siendo o deben seguir respetándose. Y en la capa de compresión, en particular, se debe colocar una armadura perpendicular a los nervios con el fin de cubrir requerimientos de flexión. O sea, esto se da muy cuando los nervios están en el límite, digamos, de esos 80, 90 centímetros. En general, los nervios de estas soluciones están entre 40, 50 y 60 centímetros y verdaderamente la flexión que ocurre ahí es muy pequeña. Y uno termina directamente armando esa capa de compresión por las restricciones de contracción y temperatura. También aquí vamos a necesitar verificar esa cuantía mínima del 1,8 por mil para controlar la fisuración por contracción y temperatura. Estoy hablando de la capa de compresión. La norma 201-2005, o sea, la norma que estamos usando, no se refiere a nervios transversales. ¿Sí? En el antiguo 201 del año 82 se indicaba la necesidad de colocar nervios transversales y daban especificaciones respecto a las separaciones. En la nueva norma eso no está indicado, de cualquier modo es saludable cuando las luces son importantes, colocar nervios transversales para de alguna forma darle rigidez transversal al sistema. Bien, veamos un ejercicio. Aquí tenemos, bueno, una losa de 6,50 metros de luz, con un tipo de exposición A2. Vamos a trabajar con hormigón H30 y acero de dureza natural 420. O sea, tensión característica del hormigón 30 megapascales y acero con tensión de fluencia 420 megapascales. El destino es de archivos. El ancho de las vigas de apoyo 20 centímetros.
Y las cargas permanentes, considerando cielo raso, contrapiso, mezcla piso y tabiquería, o sea, mamposterías que puedan estar ahí arriba, son de 2,5 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Qué está faltando considerar aquí? El peso propio de la losa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo que hemos hecho siempre, encontrar una altura mínima por deformación. En la misma tabla 9.5a que vimos hoy, fíjense en la parte donde dice vigas o losas nervuradas, busquen la situación de simplemente apoyado y el factor que les da es 16. Entonces, la altura va a ser la luz, 650, dividido 16, 40,6 centímetros. Con lo cual se adoptan 40 centímetros de altura total. ¿Sí? La tabla 9.5a puede ser utilizada porque tenemos una sobrecarga mayor o igual al 5 kN por metro cuadrado y porque no está vinculada a tabiques u otros elementos susceptibles de sufrir daños por deformación. Bien, fíjense si hubiéramos hecho o si pretendiéramos hacer una losa maciza, ¿no? También que el factor hay que ajustarlo, pero estamos hablando de losas de 40 centímetros. Bajo ningún punto de vista podemos imaginar hacer una solución maciza, todo hormigón. Imagínense el peso de la solución, el costo de la solución, el costo de los encofrados para sostener esa masa de hormigón. Proponemos esta sección transversal, nervios de 10 centímetros de ancho, luz interna entre nervios 50, es decir, luz entre ejes de nervios 60 centímetros, 0,6 metros, una altura total de 40, que es lo que hemos determinado necesario por deformación, de los cuales 5 vamos a otorgar a la capa de compresión y 35 al nervio puro. Repasen las prescripciones normativas, fíjense que 50 es menor que 80, o sea, estamos dentro del vano máximo entre nervios. El ancho del nervio mínimo era 10 centímetros, lo hemos tomado 10 centímetros. La altura máxima del nervio puro tiene que ser menor o igual a 3,5 veces el ancho del nervio, hemos adoptado 35 centímetros, es correcto. Y la capa de compresión, como esto es nervurado, o sea, se va a retirar el encofrado, tiene que ser 50 milímetros y además verificar la luz libre entre nervios dividido 12, que da 42 milímetros. Finalmente hemos adoptado 50 milímetros y estamos cumpliendo con todas las prescripciones reglamentarias. Hagamos el análisis de carga. Esto es un tema particular, o sea, el análisis de carga de una losa nervurada, es importante que lo entiendan bien. La parte de la capa de compresión, bueno, eso es como ustedes lo saben hacer. El espesor de la capa de compresión, 0,05 metros por el peso específico del hormigón, 25 kilonewtons por metro cúbico, nos da 1,25 kilonewtons por metro cuadrado. Los nervios tienen 35 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho, 0,35 por 0,10, y están cada 0,60 metros. Recuerden que tenemos que llegar a una carga por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la dimensión del nervio dividido la separación entre ejes por la densidad del hormigón. Y eso nos da 1,46 kilonewton por metro cuadrado. En definitiva, el peso propio de esta solución es de 2,71 kilonewton por metro cuadrado. Permítanme hacer un número. Imagínense que hubiéramos hecho los 40 centímetros todos macizos. Tendríamos 0,40 por 25, estaríamos hablando de 10 kilonewton por metro cuadrado de peso propio, que hemos reducido a 2,71 por el sistema de nervurado. ¿Sí? Estamos trabajando con un 25% del peso propio de una solución maciza. Bien, en definitiva las cargas permanentes son los 2,5 kilonewton por metro cuadrado que habíamos visto de la parte de albañilería o tecnológico,
más los 2,71 kilonewton por metro cuadrado de peso propio, lo que nos da 5,21 kilonewton por metro cuadrado de cargas permanentes. El destino es archivos, la sobrecarga la pueden ver en el CIRSOC 101, en la tabla 4.1, es de 7 kilonewton por metro cuadrado. Y ahí dice verificar que no sea mayor, y eso está indicado en la norma. Los archivos son un tanto peligrosos, entre comillas, al momento de determinar el valor de la sobrecarga. Es decir, 7 kilonewton por metro cuadrado debe tomarse como un valor referencial. Pero realmente, cuando uno proyecta un archivo, debe tener muy claro qué es lo que se va a archivar en ese lugar. ¿Sí? Yo siempre cuento, una vez nos tocó proyectar un edificio para una repartición pública y en uno de los pisos superiores estaba previsto efectivamente un archivo. Cuando consultamos, ese archivo iba a ser de papeles y realmente se colocaban papeles, montañas de papeles dentro del ambiente. Hicimos una prueba, o sea, sencilla, agarramos una pila de papeles y lo pesamos y después vimos cuántas de esas pilas podían entrar en ese ambiente y la sobrecarga resultó ser de 20 kilonewton por metro cuadrado. Entonces hay que tener cuidado con esos valores. Lo mismo pasa con depósitos, o sea, esos conceptos tan amplios hay que ver qué se va a depositar, hay que ver qué se va a archivar y ajustar debidamente los valores de sobrecarga. Pero bien, aquí hemos adoptado 7, entonces las cargas últimas de diseño van a ser 1,2 de las cargas permanentes, 5,21, más 1,6 de la sobrecarga, 7, 17,45 kilonewtons por metro cuadrado. Aquí se hizo una verificación de otra combinatoria, donde se aplica 1,4 las permanentes, claramente va menor. Nuestra carga de diseño es de 17,45 kilonewtons por metro cuadrado. Bueno, calculamos las solicitaciones, momento flector, la carga por la luz al cuadrado sobre 8, nos da 92,16 kilonewton metro sobre metro, y el esfuerzo de corte, la carga por la luz sobre 2, 56,71 kilonewton sobre metro. Bueno, tenemos las solicitaciones, comenzamos el dimensionado. Primer término, el dimensionado a flexión. El momento nominal será el momento de cálculo dividido el factor phi, que hemos adoptado 0,9. Tenemos que verificar que eso esté bien. Eso nos da un momento de 102,4 kilonewton metro sobre metro, es decir, 0,10 meganewton metro, falta aquí, sobre metro. Podemos calcular el K sub D tomando la altura. Acuérdense que la altura va a ser los 40 centímetros menos el recubrimiento menos un semidiámetro. Aquí se ha adoptado, fíjense, 40 menos un recubrimiento de 2 es 38 y se le ha dado un centímetro y medio más. O sea, se están suponiendo hierros de diámetros importantes. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, tomando esa altura, dividido la raíz cuadrada del momento sobre el ancho de cálculo, seguimos trabajando como una losa tradicional con un ancho de 1 metro. Lógico que vamos a tener que verificar la posición del eje neutro, como hemos dicho. Eso nos da un KD de 1,14. Yendo a las tablas de flexión, para ese KD adoptamos un KE de 24,3 y nos da una armadura necesaria multiplicando el K sub B por el momento dividido la altura útil de 6,82 centímetros cuadrados por metro. Seguimos trabajando por metro. Nos da una deformación del hormigón del 3 por 1000 y una deformación del acero del 60 por 1000. Como es superior al 5 por 1000, el factor phi 0,9 que hemos adoptado es correcto. Nos da un KC de 0,048, lo que nos permite encontrar la posición del eje neutro, KC por D, 0,017 metros, 1,7 centímetros. Claramente está dentro de la capa de compresión
y está bien lo que estamos haciendo de calcularla como una losa tradicional usando el B igual a 1 metro. Bueno, pero ya sabemos que no tenemos todo el hormigón continuo en la parte de abajo donde van los hierros, es decir, nos queda concentrar las armaduras en los nervios. Entonces, la armadura necesaria por metro, 6,82 centímetros cuadrados por metro, por la separación entre ejes de nervios, 0,6 metros, nos va a dar la armadura de nervio, igual a 4,09 centímetros cuadrados. Lo que vamos a tomar, esto ya es armadura por nervio, ya no es por metro, la hemos concentrado en los nervios, y lo vamos a tomar con dos hierros del 16. Un hierro del 16 tiene 2,01 centímetros cuadrados, dos hierros del 16, 4,02 centímetros cuadrados, que es suficiente para la armadura necesaria. Bueno, nos falta colocar la armadura que corresponda a la capa de compresión. Dijimos que vamos a verificar contracción y temperatura. Entonces aplica el concepto de la cuantía mínima del 1,8 por mil de la sección de hormigón, es decir, el 1,8 por mil de 100 centímetros, estamos trabajando por metro, por 5 centímetros, que es el espesor de la capa de compresión, nos da una armadura necesaria por contracción y temperatura de 0,9 centímetros cuadrados por metro. Tenemos que verificar las separaciones máximas de recontracción y temperatura. La separación tiene que ser menor o igual que 3 veces H, 3 por 50 milímetros. Estamos dimensionando la capa de compresión. Nos da 150 milímetros o 300 milímetros. Conclusión, la separación máxima es de 15 centímetros. El autor propone colocar un Fidel 6 cada 15. Por supuesto, esto va en ambas direcciones, porque ya hemos dicho que el fenómeno de contracción y temperatura no distingue direcciones, y con un Fidel 6 cada 15 estamos colocando 1,87 centímetros cuadrados por metro. Estamos cubriendo holgadamente lo necesario y estamos respetando la separación máxima. Y esto se coloca en la mitad del espesor de la capa de compresión. Entonces, tenemos la geometría que hemos adoptado y este sería el detalle de armado. En la capa de compresión, en la mitad de la misma, una malla de Fidel 6 15 por 15, o sea, hierros atados en las dos direcciones, y en los nervios, dos hierros del 16 en cada nervio. Resta verificar corte, que, bueno, se los cuento rápidamente porque todavía no han visto corte, pero lo que se hace nuevamente es calcular el esfuerzo de corte, que era 56,71 kN por metro. Se hace una reducción a una distancia D del apoyo, eso se permite, repito, lo van a ver en la teoría de corte, se puede, para determinadas condiciones que se dan, en este caso, reducir el corte a una distancia D, se obtiene un esfuerzo de corte reducido, siempre en kilonewton por metro, estamos en losas, ¿no? Se divide por el factor phi, que ya les adelanté hoy, que en corte es 0,75, se tiene el valor de corte nominal, 64,8 kilonewton sobre metro. Ahora sí, se concentra por nervio, se multiplica por la distancia entre nervios, y este es el esfuerzo de corte por nervio. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar que el hormigón, la contribución del hormigón sea capaz de sostener o controlar este esfuerzo de corte. Bueno, nuevamente aplicando la fórmula que les mostré hoy al principio, que ya van a aprender en teoría, se obtiene una contribución del hormigón al corte, se permite un aumento del 10% por el tipo de comportamiento que presentan las losas nervuradas y se obtiene un valor de resistencia al corte por contribución exclusiva del hormigón. En este caso dio menor que el esfuerzo de corte nominal, con lo cual aquí caben dos posibilidades: redimensionar para lograr una altura en la que el hormigón por sí mismo pueda controlar el corte, o en losas nervuradas
no es raro colocar armadura para tomar corte. O sea, normalmente en macizas no, pero en nervuradas no sería tan extraño terminar tomando la decisión de colocar armadura de corte en los nervios. De forma parecida como van a ver ustedes cuando vean corte en vigas. Bien, todo esto, todas estas partes de corte, tanto del ejercicio de la losa maciza como esta nervurada, yo se los dejo resuelto porque me interesa mucho que luego que vean la teoría y la práctica de corte que viene después de esta unidad de losas, vuelvan sobre esto y lo revisen y eventualmente nos hagan las consultas que correspondan. Bien, con esto damos por terminada la clase 2 de 4. El siguiente bloque que ya está a disposición, o en el siguiente bloque vamos a trabajar la parte de teoría de losas cruzadas. Hasta luego.